Hermanos, es un privilegio compartir con ustedes estos estudios de la carta de Pablo a los Efesios. Ya tenemos varias semanas estudiando y hemos llegado al capítulo 2 y el versículo 6. Y aquí estamos estudiando cómo el apóstol Pablo describe la gran obra de salvación que Dios ha hecho en nosotros como pecadores, como seres humanos. El versículo 6 dice lo siguiente: y juntamente con él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta tremenda obra de salvación que Dios ha hecho a favor de nosotros. Vamos a tomar un momento para orar y pedir a Dios que nos dé entendimiento espiritual esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por este día. Padre, gracias por acompañarnos durante la noche, guardarnos de todo peligro. Y esta mañana, Padre, al acercarnos a ti, venimos para pedir tu ayuda una vez más. Señor, la Biblia no es cualquier libro, no lo queremos manejar simplemente con nuestras mentes humanas. Padre, anhelamos que tu Espíritu nos pueda ayudar para que entendamos bien lo que tú has querido decir a través del apóstol Pablo. Señor, vivimos en días difíciles, días desafiantes. Padre, confesamos que a veces las circunstancias nos pueden llenar de temor, de zozobra, y por eso, Padre, queremos acercarnos a ti esta mañana para pedir que puedas renovar nuestras mentes por el estudio de tu palabra, para que al sentir esa renovación espiritual podamos experimentar tremendo gozo, tremenda paz en medio de cualquier tormenta que estemos viviendo. Así que, Padre, gracias por estos buenos propósitos que tú tienes para con nosotros. Y pedimos que uses tu palabra esta mañana para bendecirnos y animarnos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Ahora vamos a tomar, hay dos frases importantes que debemos analizar esta mañana en el versículo 6. La primera frase es: juntamente con él nos resucitó. Y la segunda frase es: y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Obviamente ambas frases revisten gran importancia para el creyente. El apóstol Pablo está aquí en el corazón del Evangelio. El apóstol Pablo está queriendo ayudar a los creyentes en Éfeso a entender la maravilla, la grandeza de la salvación en Cristo Jesús. Como varios han observado, una de las razones por la cual la iglesia cristiana se encuentra en la condición que está hoy en día es que simplemente no ha entendido, no está tomando en cuenta la grandeza de la salvación. Los creyentes no estaríamos desanimados o luchando contra desaliento espiritual lleno de dudas, de temores. No estaríamos así si entendiéramos la salvación. Los líderes de la iglesia no estarían peleando por posiciones, tratando de ser el líder o la iglesia más grande que los demás. Si tan solo entendiéramos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, nuestras vidas serían tan diferentes. La vida de la iglesia sería muy diferente. Lo que nos hace falta, hermanos, a todos, es que nuestras mentes sean renovadas por el entendimiento de la palabra de Dios. Y espero que estas clases de Efesios, en alguna pequeña manera, puedan contribuir a ese proceso, a lo menos en la vida de algunos que se dignan escuchar esos estudios. Ahora, como evangélicos y como protestantes, una de las distintivas de nuestra iglesia es la doctrina de la justificación por la fe.
Martín Lutero rompió con la Iglesia Católica cuando entendió las implicancias de esta doctrina de la justificación por la fe. Juan Calvino y muchos otros teólogos protestantes han desarrollado y escrito muchos libros para explicar en detalle la doctrina de la justificación por la fe. Esta doctrina es sumamente importante. Todo creyente tiene que entender bien la doctrina de la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque es la base legal de nuestra salvación. La base legal. La razón por la cual Dios tiene todo el derecho de salvarnos. La razón por la cual nadie puede levantar ninguna acusación contra el creyente, ni Satanás. Porque Dios nos salva en una forma totalmente legal. Y es a través de la doctrina de la justificación por la fe. Ahora, esa doctrina tiene que ver con una declaración de Dios. El Dios eterno, mucho antes del día del juicio final, el Dios eterno ya ha declarado justos, absolutamente perfectos, libre de todo pecado, aquellas personas que están en Cristo. ¿Ya? No estamos esperando el juicio final para ver qué va a decir Dios en ese día. Dios ya lo ha dicho. Ha dado ya la declaración que si estamos en Cristo, estamos libres de toda condenación. Dios el Padre está totalmente satisfecho con nosotros. El juez de toda la tierra no tiene y no tendrá jamás nada contra nosotros, porque estamos en Cristo. Esa es la doctrina de la justificación por la fe. Es la base legal de nuestra salvación. Pero tenemos que entender, hermanos, que la salvación cristiana, evangélica, es mucho más que una declaración. Tiene que ver también con una experiencia. Es decir, la declaración legal de parte de Dios produce en el verdadero creyente una experiencia. ¿Y cuál es la experiencia? Una nueva creación. Miren aquí en Efesios 2, cómo Pablo lo expresa en versículo 10. Está muy claro en versículo 10. ¿Qué dice Pablo? Cuando concluye esta descripción de la salvación en Cristo, miren lo que Pablo dice. Porque somos hechura suya. ¿Qué significa eso? Que somos una creación. Pero se supone que desde Génesis ya sabemos que hemos sido creados por Dios. Pero Pablo está hablando aquí de una segunda creación, una nueva creación, una recreación en Cristo. El Dios que nos declara justos es el Creador que nos ha recreado en Cristo Jesús para darnos una forma de vida totalmente diferente a la vida que tenemos antes. Así que la vida cristiana, el cristiano evangélico, consiste en una persona que ha tenido dos cosas: una declaración legal de parte de Dios y esta experiencia de ser recreado a la imagen de Dios. Ahora, todo esto, enfatiza el apóstol Pablo, es por gracia. No hacemos nada para merecerlo. Y recibimos estas dos cosas, la declaración legal y la nueva creación. La recibimos por estar en Cristo. Ahora, ya entenderán que estar en Cristo es la contraparte de estar en Adán. En Adán estábamos condenados. No hay justo ni aun uno. En Adán la muerte entró a todos.
la condenación a todos en Adán. Es más, en Adán todos estamos muertos espiritualmente. Esta es la doble condición de todo ser humano que nace en este mundo. Nace en Adán. Nace bajo condenación y nace muerto espiritualmente hablando. ¿En qué consiste la salvación? Dios nos saca de estar en Adán para colocarnos en Cristo. Y enseguida que nos coloca en Cristo, dejamos de estar bajo condenación y ahora estamos en justificación. Y dejamos de estar muertos y empezamos a estar vivos. Esa es la grandeza de la salvación. Es muchísimo más que simplemente alzar la mano y repetir unas palabras de oración en un culto evangelístico. Temo que hemos reducido el entendimiento del Evangelio drásticamente. Y es importante, hermanos, volver a entender bien la grandeza de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, en versículo 5, Pablo usó este verbo, nos dio vida. ¿Ok? Recuerden eso, estudiamos ayer, nos dio vida. Estando muertos, nos dio vida. Ahora en versículo 6 dice, nos resucitó. Y surge una pregunta interesante. ¿Son sinónimos? ¿Estará hablando de lo mismo? ¿Será que Pablo se está repitiendo quizá? Diciendo lo mismo en otras palabras para dar énfasis. Muchos lo toman en ese sentido. Pero me parece que no son sinónimos. La palabra aquí que Pablo usa, el verbo, nos resucitó, es el verbo sun egeiro. Lo tienen ahí para que lo puedan ver en el PowerPoint. Sun egeiro. Una vez más, una palabra compuesta. Egeiro significa levantar. Sun, la preposición juntamente con. Así que el creyente es una persona que ha sido levantada juntamente con Cristo. La Reina Valera traduce nos resucitó. Tenemos el mismo verbo, si quieren mirar, en la carta de Pablo a los Colosenses, en Colosenses 2 y el versículo 12. Aquí tenemos el mismo verbo, sun egeiro, Colosenses 2, versículo 12. ¿Qué dice ahí? Sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él. Así que el creyente es una persona que ha sido sepultado al pecado. El bautismo lo simboliza, ¿no es cierto? Cuando el ministro nos coloca bajo el agua, es una suerte de entierro. Estamos siendo sepultados simbólicamente en Cristo. Y cuando el ministro nos levanta de las aguas del bautismo, es como una resurrección. Es como Cristo se levantó de la tumba. Ahora, para entender lo que Pablo está diciendo aquí, y para notar cuál es la diferencia entre el verso 5, nos dio vida, y el verso 6, nos resucitó, piensen, hermanos, en lo que pasó con Cristo. Sigamos la secuencia de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué fue lo primero que le pasó a Cristo? En la cruz del Calvario murió. Dejó de respirar. Su cuerpo se empezó a enfriar. Ya no podía hacer nada para sí mismo. Estaba muerto. ¿Y qué hicieron? Sus amigos y familiares lo bajaron de la cruz, lo envolvieron en sábanas y lo llevaron a la tumba y lo entumbaron, lo sepultaron. ¿Ok? Murió
y fue sepultado. Ahora, 3 días después, ¿qué pasó? Se invirtió la cosa. 3 días después, si alguien hubiera estado dentro de la tumba para ver lo que pasó, quedaría maravillado, porque toda esa noche de sábado para domingo, el cuerpo estaba frío y móvil. Cuando de repente el testigo presencial se da cuenta, algo ha cambiado. Cristo todavía está echado, todavía está envuelto. Pero si la persona se hubiera acercado, se daría cuenta, la temperatura ha cambiado. Su cuerpo ya no está frío, está caliente. Si hubiera puesto un espejo a la nariz del Señor Jesús, se habría dado cuenta, ahora está respirando. Si hubiera puesto algo para su corazón para medir los latidos, se daría cuenta, el corazón está funcionando. El Señor sigue echado ahí. Ya no está muerto, está vivo. Eso es lo primero que pasó. Y después, ¿qué pasó? Se levantó, ¿no es cierto? No quedó echado. No quedó en la misma posición. No, se levantó. Y salió caminando de la tumba. Y salió caminando de la tumba para desarrollar su vida normal como antes. Para generar ciertas actividades. Así que hay estos dos procesos. Primero, el cadáver se le dio vida. Segunda etapa, se levantó y salió de la tumba. Ahora, salió de la tumba para manifestar que estaba vivo. Porque si él hubiera quedado ahí echado y alguien hubiera dicho, sabes que ya está vivo, la gente miraría, no estoy muy seguro si está vivo. Pero cuando se levanta y empieza a caminar, ahora no hay vuelta a quedar, ¿no es cierto? Indudablemente ha vuelto a vivir, ha resucitado, se ha levantado. Ahora dice Pablo, eso es exactamente lo que ha pasado con el creyente. El creyente espiritualmente estaba un cadáver, estaba muerto. Y lo primero que Dios hace a ese cadáver espiritual, que éramos todos nosotros, nos dio vida. Es decir, en un instante pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Pero hermanos, esto es lo que hay que captar. Esa vida espiritual tiene que manifestarse. Tiene que expresarse en alguna manera. Porque de no expresarse, quedaría la duda si realmente ha vuelto a vivir. Una cosa es dar vida al cadáver. Otra cosa diferente es que el cadáver testifique que tiene vida, actuando, activando. Eso pasó con Cristo. Y eso es lo que pasa con el creyente. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo en versículo 6 es que el creyente, ahora que tiene vida espiritual, es una nueva creación, debe exteriorizar esa vida. Debe manifestar esa vida que tiene por estar en Cristo. Ahora, esto, hermanos, es una pregunta muy importante. Hagamos esta pregunta en forma muy personal. ¿Cómo sabemos que tenemos vida espiritual? La vida espiritual es algo invisible, ¿no es cierto? Todavía es invisible. Nada pasa con la persona. Cuando se convierte externamente, nada pasa con la persona. Así que la pregunta es, ¿cómo sabemos que tenemos vida? Y la única manera de saber que tenemos vida es a través de nuestra actividad resucitada.
¿Por qué lo digo, hermanos? Porque como pastor, uno a veces nota en la iglesia ciertas personas que vienen los domingos a la iglesia. A veces vienen muy fielmente, pero al pasar los meses y los años, uno empieza a notar con cierta tristeza algunas realidades. Esa persona que viene los domingos, solo viene los domingos. Aparte del domingo, no viene más. Segundo lugar, cuando conversas con esa persona no te da muchos indicios de vida espiritual. Muchas veces no comenta nada del culto, no comenta nada de la prédica. Y cuando miramos su vida, nos damos cuenta que sigue viviendo como los demás vecinos cerca de la iglesia. Va al mercado, hace sus compras, prepara la comida, o va al trabajo, en la noche mira la tele y tiene una serie de actividades muy normales. Y uno empieza a notar que la única diferencia en su vida de antes y después de la supuesta conversión es que ahora va a la iglesia los domingos. Y uno se pregunta, ¿esa persona realmente tiene vida espiritual? Ahora, la persona está absolutamente convencida que es un evangélico, porque va a la iglesia evangélica. Y de repente ha escuchado en algún momento una persona decir, un pastor, usted ya se ha convertido. Solo que no hay nada de vida. Y como eso es un gran peligro, es muy importante hacernos esta pregunta. ¿Cómo sé que realmente he pasado de muerte a vida? ¿Cómo sé? ¿Cuáles son las señales de una vida resucitada? Es la pregunta central, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las señales de una vida resucitada? ¿Se acuerdan cómo Cristo habló a los discípulos cuando pensaron, no tanto que no estaba con vida, sino pensaron que era un fantasma? ¿Y qué dijo Cristo? Bueno, deme de comer. Un fantasma no come. Así que, deme de comer. Lo vieron comer. Conclusión, no es un fantasma. Realmente ha resucitado. Así que permítame esta mañana presentar algunas de las actividades propias de una persona que tiene vida en Cristo y son las señales de la resurrección. Número 1. Esa nueva vida resucitada se expresa en amor a Dios. Antes era un cadáver, espiritualmente muerto. Podía hablar de Dios, podía conversar de Dios, pero no tenía el más mínimo amor a Dios, para nada. Ahora hay un cambio en su vida. Ese cadáver que antes no sentía nada por Dios, ahora tiene tremendo amor por Dios. ¿Y cómo vemos ese amor? ¿Cómo exterioriza ese amor? Bueno, pasa mucho tiempo con Dios. Es lo que personas que se aman hacen, ¿no es cierto? Pasan tiempo juntos. Así que lo que esa persona que se ha convertido y Dios le ha dado vida, esa vida se manifiesta en comunión con Dios. Esto que pasa a todo creyente, ¿no es cierto? Una de las marcas claras de la salvación es cuando la persona por sí misma, sin ningún incentivo externo, la persona empieza a levantarse en la mañana para leer la Biblia. ¿Por qué lo hace?
Porque ama a Dios. Tiene que ser espontáneo, porque si no es espontáneo, puede ser algo aprendido. Por eso, aunque recomendamos a los nuevos creyentes a leer la Biblia, no tiene mucho sentido tratar de fiscalizarlo, porque puedes producir actividad artificial. Lo que queremos ver no es actividad artificial, sino actividad que evidencia resurrección. Así que déjalo. A ver si va a leer la Biblia. A ver si va a orar. Porque si esa persona no muestra ninguna señal, ni de querer leer la Biblia, ni de orar a solas, no hay amor a Dios. Si no hay amor a Dios, no hay vida espiritual. Así que primero lo vamos a notar en su vida devocional. Pero también esa persona, muy aparte de sus tiempos a solas con Dios, que ahora anhela tener los domingos, quiere ir a la iglesia. Otra vez, no se trata de insistir que tiene que ir. No se trata de llamarle por teléfono cada domingo para invitarle a ir. No, déjalo. Déjalo. A ver si quiere ir solo. Porque si no quiere ir solo, hay un problema. Si solo va cuando tú lo invitas o lo llevas, pero si tú no lo llamas y no lo llevas, no va, siempre dice que se olvida, se nos acordó, muy ocupado, cualquier pretexto, no ha nacido nuevo. Lo que queremos ver es actividad. Para saber que esa persona que antes era un cadáver, ya no es un cadáver, tiene vida. A ver, lo demuestre en actividad. Y la primera actividad es amor a Dios. La segunda actividad que evidencia esta vida resucitada es amor a los hermanos. ¿Se acuerdan, hermanos, los primeros capítulos de Hechos? Capítulos 2, 3, 4, 5. ¿Qué leemos? Tremendo amor a los hermanos. Era fantástico. Cuando Pedro predica, se convirtieron 3,000 personas. ¿Quiénes eran? La gran mayoría eran peregrinos. No eran de Jerusalén. Habían llegado a Jerusalén. ¿Para qué? Para la fiesta de la Pascua. Durante la fiesta de la Pascua, que duraría, o la fiesta de Pentecostés, perdón, durante la fiesta de Pentecostés que duraba una semana, las personas quedaban en Jerusalén y al fin de la semana volvían a sus hogares. Pero 3,000 se convirtieron. Y al fin de la semana, ¿qué hicieron? Se quedaron. No volvieron a sus casas. Se quedaron. ¿Por qué? Porque habían descubierto no solo un nuevo amor para Dios, sino un nuevo amor hacia los hermanos. El judaísmo los traía a Jerusalén, pero no los hacía quedar en Jerusalén, volvían a sus hogares. Fue la experiencia de la nueva creación que llevó a estos peregrinos, cientos de ellos, quizá miles de ellos, a quedar en Jerusalén. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué leemos en Hechos 2? ¿Estaban comiendo juntos? ¿Estaban estudiando juntos? ¿Estaban orando juntos? ¿Estaban haciendo todo juntos? Se amaban profundamente. Ese amor y esa actividad mancomunada fue otra evidencia de una vida de resurrección. Y hermanos queridos, eso es lo que esperamos ver también en el creyente. El verdadero creyente le encanta compañerismo espiritual. Le encanta estar con los hermanos. En realidad, muchas veces, el nuevo creyente, poco a poco,
especialmente si su familia no es creyente. Ese nuevo creyente se empieza como a alejar un poco de su familia para pasar más y más tiempo con su nueva familia espiritual en la iglesia. Lo hace porque le fascina estar con ellos. Ya no le interesa tanto la vida familiar porque al final no hace nada de gran valor en familia. Pero en la iglesia están orando, estudiando la Biblia, alabando al Señor y les encanta estar con la nueva familia espiritual. Es otra señal de resurrección. Una tercera señal de que una persona ha resucitado es servicio. Ese nuevo creyente, ahora que tiene vida, parte del paquete de la vida espiritual que Dios le da son dones espirituales. Y esa persona empieza a sentir el anhelo de servir a Dios en la iglesia, hacer algo en la iglesia, compartir con los hermanos. Y ahora quiere saber cuál es su don espiritual. Y una vez que descubre el don espiritual, quiere empezar a usarlo. Y todo esto nace de la persona. No es que lo tienes que presionar. Nace de la persona. Y ese servicio en la iglesia es otra señal de la realidad de la vida espiritual. Se ha levantado para servir en la iglesia. Cuarto lugar, testimonio. La marca de la nueva vida espiritual es que queremos hablar de ello. Queremos contar a otros lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Se imaginan cuando Lázaro salió de la tumba? ¿Qué es lo que Lázaro quería hacer? Quería contar a todos lo que le había pasado. Y sale de la tumba para dar testimonio. Y es lo que pasa con la persona que nace de nuevo por el Espíritu Santo. Algo dentro de él o de ella le urge dar testimonio, hablar a otros, compartir la fe. Ya no está muerto, está vivo. No solo está vivo, se ha levantado. ¿Se ha levantado para qué? Para amar a Dios, para amar a los hermanos, para servir a Dios, para testificar. Y finalmente, una quinta marca, evidencia de la resurrección, es la perseverancia. La perseverancia mes tras mes, año tras año, en las buenas y en las malas, tienes altos y bajos, pero persevera. Porque lamentablemente hay muchas personas que vienen a la iglesia, escuchan la palabra, dicen que Dios ha tocado sus vidas, empiezan a trabajar en la iglesia, aparentan amor a Dios, aparentan amor a los hermanos, aparentan servicio, aparentan testimonio, y luego 4 años después, algo pasa en su vida, tienen un tremendo problema, se van de la iglesia, se vuelven al mundo y ya no tienen ningún interés más en la palabra. ¿A qué conclusión llegamos? No que perdieron la salvación, sino que todo lo que hicieron fue artificial. Fue artificial. Fue humano, no fue divino. Porque si hubiera sido divino, hubiera perseverado. Y tenemos que examinarlos, hermanos. Y estos son los criterios para poder decidir, ¿realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente me he levantado de la tumba? ¿Estoy ahora teniendo una nueva vida en Cristo? No se trata solo de decir que sí, se trata de evidenciarlo. Y Pablo dice, esto es lo que ha pasado con una persona que realmente es creyente. En primer lugar, Dios le ha dado vida. Y en segundo lugar, lo ha levantado del estado de muerte
y lo ha levantado para activar y trabajar aquí en la tierra y manifestar la vida de resurrección. Así que ahí tenemos lo primero, hermanos. La primera marca de la nueva vida espiritual es que hemos resucitado, tenemos estas experiencias, estas actividades exteriores. Vamos a la segunda frase ahora, en versículo 6. Y la segunda frase, hermanos, es la más grandiosa. Es casi increíble creer que es cierto. ¿Qué dice Pablo? Asimismo, nos hizo sentar en lugares celestiales. Nos hizo sentar en lugares celestiales. Ahora, mire el verbo que se usa aquí. ¿Cuál es el verbo que Pablo usa aquí? Sentar con Cristo. Es el verbo sugkatizo. Un poco rara la palabra en griego, ¿no es cierto? Realmente es sun más kathizo, pero las reglas gramaticales, la n antes de la k en griego se vuelve una g. Aunque se pronuncia sun kathizo, pero se escribe sugkatizo. Significa sentarse juntamente con. Pero es difícil creer que es cierto. Porque estamos aquí en la tierra, ¿no es cierto? Aparentemente nuestras vidas, cuando nos convertimos, nuestras vidas no aparentan cambiar radicalmente. Sin embargo, Pablo dice esto, que el Dios que nos levantó de los muertos, nos levantó tan alto que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Noten que Pablo está hablando de algo ya hecho, no algo que va a pasar. No es una esperanza, es la realidad. Y Pablo usa el auristo que indica algo hecho una vez para siempre. Ahora, aunque es difícil creer que es cierto, la verdad es que lo es. Miren el capítulo 1, cuando el apóstol Pablo está hablando de el gran poder de Dios que obra en el creyente. Miren lo que él dice, capítulo 1 de Efesios, el versículo 20. Pablo habla de este poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. ¿Ok? Así que esto ya pasó con Cristo, literalmente. Literalmente resucitó y 40 días después, literalmente ascendió al cielo en cuerpo y en cuerpo se sentó a la diestra del Padre en lugares celestiales. Eso ya pasó con Cristo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí en todo estos primeros dos capítulos de la carta a los Efesios? Pablo está diciendo que el creyente es una persona que antes estaba en Adán y ahora está en Cristo. Y si Cristo está sentado a la diestra del Padre, el creyente también lo está. Porque el creyente está en Cristo. Ahora, una pequeña corrección aquí, si me permiten, a la Reina Valera en el versículo 6 que estamos estudiando. El versículo 6 del capítulo 2. La Reina Valera dice lo siguiente: nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No es con Cristo Jesús, es en Cristo Jesús. ¿Ya? El griego aquí dice en Cristo Jesús. Creo que la Reina Valera ha cambiado la palabra en por la palabra con por razones de estilo. Porque habiendo dicho, nos hizo sentar en los lugares celestiales, como para qué otro en. Mejor cambiarlo a con. Pero en griego es en. Porque no estamos sentados simplemente con Cristo, como acompañándole,
Estamos en Cristo, es decir, estamos unidos a Cristo. Y por eso es importante retener esa traducción, ¿ya? Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, porque si Cristo ya está ahí, todos los que están en Cristo también lo están. Como alguien ha dicho, tomando el capítulo 1, versículos 22 y 23, si miramos esos dos versículos, donde Pablo dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo, alguien ha comentado, tenemos que estar en lugares celestiales porque Cristo no quiere estar allá sin su cuerpo. Cristo no quiere estar ahí solo como cabeza. La iglesia es su cuerpo. Y Cristo está con su cuerpo, la iglesia, en el cielo, en estos lugares celestiales. Así que, hermanos queridos, aunque esto parezca sorprendente, esta es la realidad del creyente. No solo ha recibido vida nueva, no solo se ha levantado los muertos, sino que también está sentado en Cristo en lugares celestiales. Ahora, permítame por unos minutos trabajar esto un poco más con esta pregunta. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa estar sentados en Cristo Jesús, en lugares celestiales? Lo primero que significa es que hemos vencido en Cristo. Porque, hermanos queridos, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué el Padre levantó a Cristo de la tierra y por qué lo sentó a su diestra? Dios el Padre lo hizo para manifestar a todo el universo que Cristo había vencido. Él venció la muerte. Él venció a Satanás. Y la evidencia de su triunfo fue el derecho a sentarse a la diestra del Padre en lugares celestiales. El apóstol Pablo lo dice más claramente en el libro de Filipenses, si miramos Filipenses capítulo 2. Miren los versículos 9 al 11 y capten conmigo esta idea de que el triunfo, la victoria de Cristo se expresa en estar sentado en lugares celestiales. ¿Qué leemos en Filipenses 2, versículo 9? Después de la muerte de Cristo en la cruz. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él ha vencido. Y la evidencia que ha vencido es que Él está sentado en lugares celestiales. Y hermanos queridos, cuán importante es que el creyente entienda eso. Permíteme preguntarte, hermanos, esta mañana, ¿realmente has captado eso? ¿Has entendido que ya eres vencedor? Ahora, muchos creyentes hablan de que hay que luchar la vida y hay que pelear la vida cristiana y es difícil, hay que hacer un esfuerzo. Y todo eso es cierto. En cierto sentido, aquí en la tierra estamos todavía peleando. Pero si estamos sentados a la diestra del Padre en Cristo Jesús, ¿qué significa eso? Que ya hemos vencido. La victoria ya se ha ganado. Satanás ha sido derrotado. El pecado ha sido derrotado. El mundo ha sido derrotado. Y el creyente está en Cristo y es vencedor. Hermanos, si tan solo podíamos captar eso esta mañana,
que nuestra verdadera posición en Cristo es que ya hemos vencido. Y en segundo lugar, por haber vencido, estamos seguros. Pregunta, hermano, el Señor Jesús sentado a diestra del Padre, ¿Él podría perder? ¿Podría pasar algo ahora? ¿Podría Satanás sacar un último naipe debajo de la manga para al final derrotar a Cristo y sacarlo del trono? No, eso no puede pasar. Porque habiendo muerto y resucitado y habiendo sido exaltado a la diestra del Padre, Cristo está absolutamente seguro. Y el creyente está seguro también en Él. Esto es lo que Pablo quiere transmitir en Romanos el capítulo 8. Cuando Pablo está terminando esta primera sección de Romanos, tratando el tema de la doctrina de la justificación por la fe. Miren cómo el apóstol Pablo trabaja este concepto de la tremenda seguridad del creyente. Romanos 8, verso 30. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Escuchen bien estas palabras y relaciónenlo con lo que estamos estudiando en Efesios. Versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, ¿qué dice Pablo? A estos también glorificó. Ahí está. Los glorificó. Ahora pregunta Pablo, ¿qué pues diremos a esto? ¿Cuál es la consecuencia? Dice Pablo. Bueno, dice Pablo, esta es la consecuencia. Si todo esto es cierto, y si Dios realmente está a nuestro favor, ¿quién puede estar en contra de nosotros? ¿Quién? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por ejemplo, dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos? Nadie. Porque Dios es el que los justifica. Ah, dice Pablo, ¿pero alguien lo podría condenar? No, porque Cristo murió. Más aún, resucitó y está a la diestra de Dios. Entonces, otra pregunta, ¿podrá algo separarnos del amor de Dios? Quizá tribulación, o angustia, o persecución. No, dice Pablo, verso 37, en todas estas cosas somos más que vencedores, porque ya estamos reinando con Cristo. Y la conclusión, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Aquí está la tremenda seguridad del creyente. Y alguien viene y me dice, pastor, pero ¿se podrá perder la salvación? La respuesta es la siguiente, hermanos. ¿Cómo se puede perder la salvación si ya estoy sentado en Cristo? Ya estoy más allá de cualquier derrota. Nada me puede derrotar ahora. Ya estoy reinando en Cristo en lugares celestiales. Hermanos queridos, Dios quiere darnos una tremenda seguridad en nuestra salvación. Tercera consecuencia. Noten el verbo, está sentado. No estamos parados en lugares celestiales, estamos sentados. Y cuando una persona está sentada, está descansando. El creyente está descansando ya, espiritualmente. Descansando en el sentido de que antes estaba luchando, trabajando para ver si podía ganar la salvación. Y ahora Dios lo ha salvado. Ya no hay más que hacer para la salvación. Así que estamos sentados ahora. Una posición de descanso. Pero como estamos sentados
en los lugares celestiales, ¿eso qué significa? Que estamos reinando. Estamos reinando con Cristo, porque ¿qué está haciendo Cristo en lugares celestiales? Pregunto, ¿qué está haciendo Cristo a la diestra del Padre? ¿No está reinando? Y si Cristo está reinando, nosotros también estamos reinando. Claro, eso tiene ciertas implicancias, ¿no es cierto? Miren las implicancias en Colosenses 3, del 1 al 4. Porque, hermanos, tenemos que pasar de palabras a realidad. Tenemos que pasar de teoría a la práctica. ¿Cuál es la práctica aquí? ¿Qué leemos en Colosenses 3? Noten otra vez el paralelo con Efesios. Pablo pregunta en forma retórica: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida ahora con Cristo en Dios. ¿Pueden notar lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo está diciendo lo siguiente: Cristo está a la diestra de Dios, ¿no es cierto? Muy bien. Y si tú eres un creyente, estás en Cristo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, tú también estás en lugares celestiales, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora dice Pablo, ¿en qué estás pensando? ¿Qué cosas vienen en tu mente? ¿Cuáles son tus sueños, tus anhelos? Y es aquí donde chocamos con el problema en la vida de algunos creyentes. Porque hay muchos creyentes que viven una suerte de dicotomía, una suerte de esquizofrenia espiritual. Porque por un lado, la realidad espiritual es que están sentados en lugares celestiales, pero viven como si fueran de la tierra nomás. Y toda su mente, su atención está en estudiar, tener una profesión, ganar dinero, casarse, tener una casa, tener bienes materiales, vacaciones. Su mente está en las cosas de la tierra. Pablo dice, eso no es lógico. Si estás sentado en lugares celestiales, tu mente debe estar en cosas celestiales. Hermanos queridos, el creyente, vivimos aquí en la tierra, pero nuestra mente, nuestro corazón no debe estar en cosas terrenales. En esta pandemia, por ejemplo, esta pandemia pone en tela de juicio la realidad de nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque hay muchos creyentes que me parece pasan todo el tiempo pensando, ¿cómo me salvo de la pandemia? ¿Cómo me salvo de este peligro? Y toda su mente está en, ¿cómo me salvo? Está aquí en la tierra entonces. Cuando la pregunta del creyente, si estamos sentados a la diestra del Padre, la pregunta del creyente no es, ¿cómo me salvo del contagio? La pregunta es, ¿qué está haciendo Dios en la pandemia? Eso es lo que debe interesar al creyente. Y el creyente debe pasar la pandemia orando, meditando, entendiendo lo que Dios está haciendo y luego compartiendo eso y orando a la luz de eso. Está sentado en el cielo, está mirando a este mundo desde la perspectiva del cielo. Hermanos, pregunta, hermanos, en el cielo, ahora mismo en el cielo, ¿qué está haciendo Cristo? ¿Está pensando cómo me salvo de la pandemia? Cristo no está pensando en eso. ¿Por qué no? Ya está sentado a la diestra del Padre, ya está glorificado, la pandemia no le va a tocar. Así que en el cielo, Él está pensando
¿Cómo obro? ¿Qué es lo que el Padre está queriendo hacer a través de la pandemia? Eso es lo único que me interesa. Lo que el Padre está haciendo. Ahora, con eso no quiero decir que seamos irresponsables aquí en la tierra. Obviamente debemos cuidarnos. Obviamente debemos tomar ciertas medidas para no contagiarnos. Esa es nuestra responsabilidad. A donde voy es lo siguiente. Esa no debe ser nuestra única preocupación. Es más, esa no debe ser la principal preocupación. La principal preocupación siempre debe ser ¿qué está haciendo Dios? ¿Por qué? Porque ya estoy reinando con Cristo. A ver si pueden captar esto, hermanos. Debemos pensar como reyes, no debemos pensar como plebeyos. Ahí está la diferencia. Debemos pensar como reyes, no como plebeyos. El plebeyo está pensando en su vida personal, en cómo va a sobrevivir hoy, su trabajo. Esa es la mente del plebeyo. El rey está mirando todo su reinado. Está pensando estratégicamente en todo su reinado. Es una perspectiva totalmente diferente. Hermano querido, pídele a Dios que quite de tu mente la actitud de plebeyo y que Dios pueda reemplazar en tu mente la actitud de un rey. Porque esta es tu condición espiritual. Dios el Padre te ha dado vida por el Espíritu Santo. Dios el Padre te ha levantado los muertos. Ahora estás activando como creyente en la tierra. Pero es más, Dios te ha levantado a lugares celestiales. Estás reinando con Cristo. Estás mirando el cosmos desde la perspectiva de Cristo el Rey. Y Él quiere que tu mente y tu corazón estén como reyes. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender eso, hermanos. Para que vivamos esta vida glorificada. Bien, estamos en la tierra. Y hermanos, ¿qué más? No solo estamos reinando, sino que si estamos sentados en lugares celestiales, somos sacerdotes. ¿Por qué lo digo? Porque ¿qué está haciendo Cristo a la diestra del Padre? ¿No está actuando como sacerdote? Y si nosotros estamos con Cristo, en lugares celestiales, somos sacerdotes también. ¿Cuál debe ser el énfasis de nuestras vidas? Dos cosas: adoración e intercesión. Es lo que el sacerdote hace, ¿no es cierto? El sacerdote del Antiguo Testamento no tenía una chacra para trabajar. Dios no quería que el sacerdote se dedique a cosas terrenales. El sacerdote hacía dos cosas: adoraba a Dios e intercedía a favor del pueblo de Israel. Y es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Yo sé que tenemos que vivir aquí en la tierra. Tenemos que trabajar para ganarnos la vida diaria. Pero no hagamos de la vida diaria lo central de nuestra vida. Porque lo central de nuestra vida es la adoración. Y lo central de nuestra vida es la intercesión. Porque ya estamos en lugares celestiales y a eso nos dedicamos. Por eso es tan importante que el creyente en la mañana se levante para adorar. Y el creyente en la mañana se levante para orar. Tiene el resto del día para trabajar en las cosas cotidianas. Pero qué importante es que dé el primer tiempo del día a lo que es verdaderamente importante. Y lo que nunca debe pasar, hermanos, jamás debe pasar esto: que estamos tan ocupados en nuestra vida diaria
que no tenemos tiempo para adorar o para interceder. Algo anda muy mal con un creyente que vive así. Ese creyente no entiende lo que es la salvación. No entiende lo que Dios ha hecho por él. Tenemos que tomar esto muy en serio, hermanos. Cristo, Dios el Padre nos ha resucitado y Dios el Padre nos ha hecho sentar con Cristo, en lugares celestiales. Rápidamente, hermano, porque el tiempo nos ha ganado, ¿cuáles son las consecuencias? Solo voy a mencionar, hermanos, porque el tiempo ha pasado. Primera consecuencia, ya no pertenecemos a este mundo. Yo sé que vivimos aquí, pero estamos sentados allá. No pertenecemos a este mundo. Segunda consecuencia, ya no estamos bajo el dominio de Satanás. Eso ya se acabó para siempre. Satanás no tiene dominio sobre nosotros, porque no estamos en la tierra, estamos en el cielo. Ya estamos sentados allá. No dejes que Satanás trate de ejercer dominio. Ya has vencido en Cristo. Tercera consecuencia, somos peregrinos. Somos transeúntes en la tierra. Por eso no tengas envidia del inconverso que se gana mucha plata y tiene muchos terrenos y edificios y bienes materiales. Jamás tengas envidia del inconverso. ¿Por qué? Porque eso es lo único que él tiene. Y en cualquier momento tendrá que dejarlo todo y se va vacío. Tú no eres así si eres creyente. Eres un peregrino. Tu vida no es aquí en la tierra. Tu vida no son bienes materiales. Tienes algo mucho más grandioso por delante. Así que pon tu mirada en lugares celestiales. No dediques tu vida a bienes materiales. Cuarta consecuencia, vive en el Espíritu. No vivas una vida terrenal, materialista. Vive en el Espíritu. Y disfruta todos los días tiempo de comunión con Dios. Porque ya estás sentado en lugares celestiales cerca de Él. Así que, hermanos, para terminar, la conclusión. Obviamente, lo que Pablo está hablando aquí son de realidades espirituales. Pero lo que es una realidad espiritual, un día va a ser también una realidad material. ¿En qué sentido? Ahora he resucitado con Cristo espiritualmente, pero tengo el mismo cuerpo. Un día ya no tendré este cuerpo. Un día tendré un cuerpo resucitado. Lo espiritual va a dar lugar a lo material. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasó con Cristo. Segundo lugar, ahora estamos sentados en Cristo espiritualmente, porque físicamente estoy sentado en esta silla, ¿no es cierto? Aquí en la tierra dando esta clase. Pero un día, lo que es cierto espiritualmente va a dar lugar a algo físicamente cierto. Un día, hermanos, voy a sentarme literalmente, físicamente, en lugares celestiales. Habrá un trono separado para mí y voy a sentarme ahí, hermanos. Y voy a reinar con Cristo. Y vamos a juzgar a los ángeles. Y vamos a participar en el reinado eterno de Cristo. Físicamente, literalmente. Hermanos, cuando creemos eso, cuando realmente lo entendemos y lo creemos, ¿saben lo que nos da? Increíble gozo. Increíble gozo. Y una tremenda paz. Y puedo desarrollar mi vida en medio de la pandemia con gozo,
y con paz. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho esto real en mi vida. Si esta mañana eres creyente, yo te animo a meditar estas cosas para que no quedes con teoría nomás, sino que quedes con la práctica, la vivencia. Porque la vivencia es lo que confirma que es real y que no es simplemente una creencia, una fantasía que carece de sustento real. Dios quiere que tengas gozo y paz. Y para tener gozo y paz necesitas entender y meditar estas realidades espirituales. Ok, lo siento que nos hemos extendido un poco el tiempo, pero creo que es importante hacerlo. Mañana, Dios mediante, vamos a continuar para contestar esta pregunta. ¿Y por qué lo hizo Dios todo eso? ¿Por qué lo ha hecho? Pablo explica en versículo 7. Vamos a ver si hay preguntas para contestar esta mañana. ¿Alguna pregunta ha llegado? ¿Una pregunta? Vamos a contestar la pregunta que han enviado. Hernán Pedro Sandoval Valdivia, Pastor Alex, buenos días. En Lucas 10:2, Dios enfatiza que debemos rogar por más obreros. ¿Por qué el creyente no está mirando en la mies, orando, dando, oyendo? Es como que el creyente que existe y no quiere conversar de la mies que está lista. El versículo 6 nos desafía a mirarlo. Sí, creo que es como dije, es que en vez de ocupar nuestra posición a la diestra del Padre, sentado con Cristo, estamos mirando la tierra. Es decir, el creyente que descuida esta realidad espiritual va a terminar viviendo una vida igual que los inconversos, o muy parecida a los inconversos. Y al inconverso no le interesa mucho a la gente que le rodea. El inconverso vive para sí mismo. Y si el creyente no está meditando estas cosas, fácilmente cae en la trampa de vivir para este mundo. Tenemos que elevar nuestra mirada. La única forma de ver la mies es desde el cielo. Cuando miras desde el cielo, puedes ver el panorama mundial. Y empiezas a ver más allá de tu casa y tu familia. Y empiezas a ver que hay muchísima gente en este mundo que no conoce al Señor. Pero lo tienes que ver de arriba. Y si no estás arriba, no lo ves. Así que oremos que Dios nos dé más creyentes que entienden y, como dice Pablo en Colosenses 3, ponen su mirada en las cosas celestiales y piden a Dios la perspectiva del cielo sobre esta tierra. Cuando eso se da, van a ver la mies y van a ver más obreros que salen a la mies. Adriano Arteaga Terrones. Pastor, gracias a Dios por la enseñanza. Se puede decir que una de las razones por las cuales algunos creyentes, incluso líderes, estamos atribulados, asustados, adormecidos, etc. Puede ser posible que el creyente esté cargado de actividades, inclusive cristianas, que lo ha apartado de lo esencial. Sí, Adriano, y creo que la razón por la cual nos hemos cargado tanto es que no hemos meditado suficiente estas realidades. Y por no haber entendido y meditado estas realidades, las tomamos como teoría. Y por ende, en la práctica, vivimos como si estas cosas no fueran ciertas. Por eso tenemos que estudiar la Biblia en detalle y constantemente preguntarnos, ¿estoy viviendo esto? Porque el creyente que vive esto no va a andar tan atareado, porque va a querer disfrutar su posición sentado a la diestra del Padre. Quiere
el deleite de levantarse en la mañana y pasar mucho tiempo con Dios, meditando estas cosas, viviendo estas cosas. El trabajo viene después. Pero si estas cosas no son reales en nuestras vidas, fácilmente nos atareamos de cosas de este mundo y al final descuidamos la vida espiritual y terminamos, como tú dices, agobiados y cargados. Así que espero que esta clase nos ayude a reevaluar nuestras vidas y nuestra experiencia espiritual. Jaime Ayala. Pastor, ¿cómo seremos transformados en cuerpos glorificados? Por ejemplo, ¿usted cuál será su edad? ¿Será soltero? Hay muchas cosas que no sabemos de los detalles de nuestra apariencia, de muchas cosas no estamos seguros. Uno, porque no es posible entender la vida eterna. Y dos, porque al final no es importante. Los criterios importantes para nosotros, como nuestra edad, nuestra condición física, si somos bonitos, simpáticos o feitos, esas cosas nos interesan ahora. En el cielo no nos van a interesar. Esas cosas no serán importantes para nada. Así que debemos estar pensando en otras cosas. ¿Ok? La Biblia no contesta esa pregunta. Lo que la Biblia dice es que vamos a reinar con Cristo, vamos a servir a Cristo, vamos a adorar a Cristo, vamos a ver a Cristo por toda la eternidad. Esas son las cosas importantes. Si eres soltero, casado, viejo, joven, eso es totalmente secundario. Así que, ¿para qué pasar tiempo pensando en eso? ¿Ya? Vamos a ser tan felices, increíblemente felices. No por nuestra condición física, porque vamos a estar con Cristo, disfrutando la salvación, ¿ok? En esas cosas hay que estar pensando. Sara Rojas Ramón. Pastor, si una persona que se bautizó ahora no quiere ir a la iglesia y no tiene interés de conectarse después de animarlo bastante, ¿considera que debemos dejarlo para que él solo reaccione buscando a Dios? Sí, creo que si hemos pasado bastante tiempo animando a la persona y la persona no muestra ninguna señal de cambiar, en primer lugar podemos empezar a caerles un poco cargosos. Así que es mejor distanciarnos un poquito, ya orar por ellos, pero de repente ya no están insistiendo y decir, Señor, ya he hecho lo que yo he podido, ahora tú tienes que trabajar. Y a veces hay que dejar que Dios lo haga. Después de unos meses, de repente Dios te da la oportunidad de hablar otra vez. Ya, y habla otra vez. Deja que Dios presente la circunstancia para hablar otra vez. Pero no estés siempre, ¿no? Hablando y hablando y hablando. Porque a veces, lejos de ayudar, empeoramos la cosa. Ok, bueno, muchas gracias, hermanos. Lo dejamos ahí esta mañana y el día de mañana no estamos a las 9, mañana es miércoles, así que estaremos a mediodía mañana para el estudio de Efesios. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios en lo que hemos estudiado. Padre amado, hemos meditado cosas grandiosas, cosas, Señor, que son tan increíbles que uno podía preguntarse si es cierto o no. Pero gracias, Padre, que todo lo que tú dices en tu palabra es cierto. Quiero pedir, Padre, que tú nos ayudes a creer estas cosas. Y, Padre, pido que tu Espíritu trabaje en nosotros para vivir las consecuencias, las implicancias, y no quedar solo con la teoría. Así que, Padre, gracias por la clase esta mañana y pido que nos acompañes ahora durante el día, que podamos meditar estas cosas hasta que se vuelvan realidad en nuestra experiencia. Tú has hecho tu parte, Señor. Pedimos ahora que a través de la meditación y la reflexión
pongamos de nuestra parte para poder cada día experimentarlas y vivirlas más y más. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Hasta el día de mañana.